Sí, señor Mellado, hoy vamos a tratar en esta comparecencia un debate de calado sobre la radiotelevisión pública andaluza. Vamos a analizar la situación económica de la cadena pública en este año 2020, motivada por dos cuestiones: los efectos de la pandemia y las consecuencias también de su gestión, de sus decisiones. Recientemente, el Gobierno andaluz ha aprobado una modificación de crédito de 11 millones de euros para atender el déficit generado en la radiotelevisión pública andaluza. El Gobierno de Moreno Bonilla ha decidido utilizar 11 millones de euros del Fondo de Emergencia Social y Económica COVID-19, que se creó en la Junta de Andalucía hace unos meses, para cubrir el déficit generado en Canal Sur durante 2020. Un fondo, señorías, que se crea a raíz de los recortes realizados en la práctica totalidad de consejerías y entes dependientes, con la justificación de atender la emergencia sanitaria, económica y social. Se utiliza para pagar el déficit de Canal Sur. Para ser conscientes de lo que estamos planteando, hay que recordar que el Fondo de Emergencia Social y Económica COVID-19, que se está utilizando para pagar el déficit de 11 millones de Canal Sur, se crea al recortar 135 millones de euros la financiación de las universidades públicas, 11 millones de euros al Servicio Andaluz de Empleo, 6 millones de euros al mantenimiento de carreteras, 1 millón de euros al Instituto Andaluz de la Mujer, por poner algunos ejemplos. Y lo que es más grave, como veremos a continuación, se van a utilizar esos 11 millones de euros del Fondo de Emergencia Social y Económica del COVID de Andalucía para que los gestores de la derecha en Canal Sur se gasten más en sueldos de nuevos directivos, en contratos millonarios a productoras externas y en manipulación al servicio de la derecha y de la extrema derecha. Van a utilizar el dinero para luchar contra la pandemia para pagar el déficit de su mala gestión en la radiotelevisión pública andaluza, señor Mellado. En vez de contratar más rastreadores, mejorar la atención primaria y hospitalaria, de hacer más test PCR para que Andalucía no siga la cola de España en test por habitante, o contratar más docentes para bajar la ratio de las aulas o ayudar a los sectores económicos que lo están pasando peor, ustedes lo destinan a subir sueldos en nuevos directivos de Canal Sur y a manipular la cadena pública. En esta comparecencia queremos aclarar los siguientes extremos: el verdadero origen del déficit de los 11 millones de euros de la radiotelevisión pública andaluza. Vamos a demostrar qué y quién ha generado este importante déficit y que usted no ha tomado medidas para evitarlo. Todo lo contrario, su mala gestión es el principal motivo del déficit. A mitad de año, usted nos decía en esta comisión que la caída de ingresos publicitarios por la pandemia era de unos 600.000 euros y que el déficit era de unos 2,9 millones de euros en aquel momento, los datos que usted nos aportó a esta comisión. En aquel momento ya le dijimos que con esas cifras se demostraba que el déficit no era solo por la pandemia, que la mayor parte del déficit no era por la caída de ingresos publicitarios, sino por la gestión que estaba realizando. Estaba gastando más de lo que había presupuestado para 2020. Ahora descubrimos que el déficit es de 11 millones de euros y nos gustaría saber su verdadero origen. Usted hoy ya ha informado a este Parlamento del origen de ese déficit. De los 14,9 millones de euros previstos en ingresos publicitarios, usted ha confirmado en este Parlamento que tiene una estimación de ingresos de 8,3 millones de euros, lo que lleva al día de hoy, lo que supondría pues que tendríamos un déficit en ingresos publicitarios en torno a unos 6,5 millones de euros. El resto del déficit ustedes lo justifican fundamentalmente en el incremento del coste de la partida para contratar productoras y externalizaciones por el reforzamiento de la plantilla de la parrilla televisiva. Es decir, que el déficit generado en Canal Sur se debe a que usted ha gastado más de lo presupuestado en la parrilla durante 2020 de lo que tenía previsto.
Y ya se lo dijimos cuando usted presentó la nueva programación de Canal Sur Televisión para este otoño. No entendíamos que en plena pandemia, con una caída de ingresos publicitarios, usted se gastara un 30% más en productoras y un 60% en contratar películas o similares que el año pasado. No se entendía que usted, en vez de tomar medidas potenciando la producción propia con recursos propios, usted decidiera aumentar la externalización, privatización de la programación. La producción propia de la nueva temporada tiene una caída de un 6% con respecto al año pasado, según informes oficiales de Canal Sur. Les recuerdo los datos de lo que nos cuesta la nueva programación. El presupuesto para productoras de la nueva programación de otoño aumentó 2,6 millones de euros con respecto a la programación del año pasado. El año pasado Canal Sur se gastó 8,5 millones de euros en productoras y este año se van a gastar 11,1 millones de euros. El presupuesto para las películas y otros derechos para la programación de otoño aumentó casi 1 millón de euros, de 1,5 millones de euros que costó el año pasado, ha pasado a 2,4 millones de euros. Usted, en vez de optimizar los recursos y potenciar la producción propia, ha aumentado el gasto en programas prime time realizados por productoras. Los 8 programas principales de prime time de la nueva temporada de otoño de Canal Sur Televisión nos cuesta 8 millones de euros, el 72% de lo que se destina a productoras. En plena pandemia, con un déficit reconocido por usted de 11 millones de euros, decide contratar para 4 meses, septiembre a diciembre, un show de Bertín Osborne que nos cuesta 1,1 millón de euros. Mantener el programa hoy en día Andalucía por las mañanas con un coste de 1,2 millones de euros para secuela contenidos con malas audiencias, como usted bien sabe. Emitir las misas de los domingos, cuando ya lo hace Televisión Española desde hace años, que va a suponer que de septiembre a diciembre nos gastemos 132.678,20 euros con la productora URI Televisión. El concurso Atrápame si puedes, que se graba en un plató de Valencia, que nos cuesta 509.021 euros. Y puedo poner más ejemplos del despilfarro de su gestión al frente de Canal Sur, señor Mellado. No quiero olvidarme que en plena pandemia subieron un 30% el sueldo de la directora de Canal Sur en Madrid, Carmen Torres, nombrada a dedo por usted sin concurso, que está ganando 73.450,36 euros, un sueldo mayor que el presidente de la Junta de Andalucía. Como se comprueba, y solo estoy dando datos de la programación de septiembre a diciembre de 2020, usted ha gastado mucho más de lo que había presupuestado. Y es cierto, y termino, que hay una caída de ingresos publicitarios, señor Mellado. Claro que es cierto, y eso se lo hemos reconocido desde el primer momento. Pero también es cierto que usted ha aumentado el gasto en productoras. Desde este grupo, el Grupo Socialista, defendíamos y defendemos que la caída de ingresos publicitarios no supusiera recortes en Canal Sur, pero nos referíamos a personal y a los recursos propios, a los medios fundamentales. Ustedes quieren utilizar el dinero del Fondo de Emergencia COVID de Andalucía no para cubrir los servicios esenciales, sino para destinarlo a todo lo contrario, aumentar la externalización y seguir manipulando. Gracias, señor Conejo.